Puedes creer que no está haciendo nada, incluso cuando está a punto de tener un bebé. ¿Qué tipo de crianza hiciste? Cuando abrí la puerta principal, vi a mi hija Jessica y su esposo, Thomas. Él estaba frunciendo el ceño y quejándose del polvo debajo de la mesa y del piso del baño sucio. Parecía pensar que el hecho de que Jessica no limpiara significaba que fracasé como madre. Es difícil para ella agacharse con su pancita. Si le importa tanto, ¿por qué no lo limpia él mismo? Antes de que pudiera responder, Thomas extendió la mano hacia la puerta. No puedo lidiar con alguien que no puede mantener la casa limpia. Me voy de su lado, dijo. Soy Rebecca y cumplí 54 años este año. Trabajo para una gran empresa. Después de perder a mi esposo, crié a Jessica sola. No fue fácil, pero sus sonrisas valieron la pena. Jessica creció siendo amable y considerada, pero le costaba mucho en sus relaciones románticas. Esperaba que encontrara a alguien en la preparatoria, pero ni siquiera salió en la universidad. Ahora trabaja para un fabricante de alimentos, y no hay rumores sobre que esté saliendo con alguien. Me preocupaba que estuviera sola cuando yo no estuviera. Luego, Jessica me dijo que estaba saliendo con un hombre que conoció a través de un amigo. Después de 2 años, se comprometieron, y me sentí aliviada. Es agridulce verla mudarse, pero me alegra que tendrá una familia. Viven a aproximadamente 1 hora de distancia. Thomas es 4 años mayor que Jessica y muy ambicioso. A menudo trabaja hasta tarde o sale, dejando todas las tareas a Jessica. Pensé que deberían compartir las responsabilidades, pero no quería interferir. Aproximadamente 6 meses después de su boda, Jessica me invitó a almorzar para decirme que estaba embarazada. Siempre había querido tener hijos y hablaba a menudo de querer un hermanito o hermanita. Verla acariciar su pancita con ternura me llenó de alegría. No dudes en llamarme si necesitas algo, le dije antes de despedirnos. Como Jessica continuó trabajando durante su embarazo, me aseguré de chequear cómo estaba regularmente. Cuando obtuve un gran proyecto laboral que requería viajar, ella estaba emocionada por mí y me dijo que me enfocara en mi trabajo, asegurándome que estaría bien. Le pedí a Thomas varias veces que cuidara de Jessica mientras yo me enfocaba en mi trabajo. Para ese entonces, Jessica debería estar cerca de su último mes de embarazo, ya que mi proyecto estaba terminando. La llamé para discutir los planes para después de que naciera el bebé, pero para mi sorpresa, respondió Thomas. Hola, Rebecca, buen momento. Jessica es bastante inútil y estorba, así que la voy a llevar a tu casa, dijo. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, pero colgó antes de que pudiera obtener una respuesta. 1 hora después, sonó el timbre de mi puerta. Cuando abrí la puerta, encontré a una Jessica desaliñada de pie junto a Thomas. Me sorprendió cuánto había cambiado. Ni siquiera pudo esbozar una sonrisa. Tenía ojeras. Su cabello, uñas y piel lucían secos. No parecía una mujer de 20 y tantos años. Sus dedos estaban agrietados y sangrando, y su expresión era oscura, con la mirada desenfocada. ¿Cómo pudo deteriorarse tanto en solo unos meses? Los dejé entrar y les hice sentarse en el sofá. Como Jessica estaba demasiado cansada para hablar, me volví hacia Thomas para que me explicara. Thomas, ¿por qué está Jessica así? Sin ningún tipo de vergüenza, respondió. Espera, ¿me estás culpando a mí? Ella se ha ralentizado por su pancita. Sabes que el trabajo del hogar es cosa de mujeres. Incluso mintió sobre sentirse enferma para evitarlo. No podía creer lo que escuchaba. ¿Estás haciendo que una mujer con náuseas matutinas haga todas las tareas del hogar? Las náuseas matutinas no son una enfermedad. Ella incluso me pidió ayuda con las tareas mientras yo he estado trabajando todo el día. Ella no estorba, tú lo haces. Por favor, cuida de ella hasta que dé a luz. Ahí fue cuando me di cuenta de que Thomas no tenía ningún entendimiento sobre el embarazo o la paternidad. No podía dejar a mi querida hija bajo su cuidado. Está bien, la recibiré. No puedo confiar en ti para cuidarla. Cuando le dije esto a Thomas, simplemente se encogió de hombros. Si tu hija es un desastre, es porque fracasaste en criarla, sin un padre presente. Ni siquiera sabe cómo tratar a su esposo. Yo soy el que está sufriendo aquí. Una vez que nazca el bebé, ven a recogerlo. Mientras tanto, por favor, reeduca a tu hija. Antes de irse, Thomas dijo que quería que arreglara la crianza de mi hija para cuando llegara el bebé. Luego simplemente se marchó, dejando a Jessica atrás. Qué descaro el de ese hombre. Lamento profundamente haber dejado que Jessica se casara con Thomas. Ella se sentó ahí, mirando hacia abajo, como una muñeca. Sabía que necesitaba ayudarla a sentirse segura, así que fui a la nevera. Serví un poco de leche en la taza favorita de Jessica con un poco de azúcar y la calenté en el microondas. Tenga cuidado, está caliente, le dije mientras se la entregaba. Cuando tomó un sorbo,
Jessica de repente rompió en llanto. Me senté a su lado, le acaricié la espalda y escuché su historia. Thomas era muy ambicioso y seguía asistiendo a fiestas de trabajo incluso después de que Jessica quedó embarazada. La dejaba sola cuando ella necesitaba ayuda y exigía que hiciera el trabajo del hogar incluso cuando se sentía enferma. Levántate, has estado tirada, no has lavado los trastes ni la ropa, decía. A veces, incluso traía a compañeros de trabajo después de una noche de copas y la hacía cocinar y limpiar para ellos. Apreté los puños con rabia al ver cómo mi hija embarazada era tratada como una sirvienta. Jessica me dijo que no quería perjudicar mi carrera, así que lo soportó. Incluso pidió a los doctores que le explicaran sus síntomas de embarazo a Thomas, pero no ayudó. Sus suegros vivían lejos y solo podían ser contactados por vuelo, así que tampoco podía contar con ellos. Jessica siempre había puesto a los demás antes que a sí misma. La abracé y le dije, de ahora en adelante, está bien priorizarte, Jessica. Si estás teniendo dificultades, no dudes en pedir ayuda. Lamento no haberme dado cuenta de esto antes. La acaricié suavemente en la cabeza. Gracias, mamá, dijo, y luego lloró como una niña. Unos días después de que Jessica viniera a quedarse conmigo, su estado emocional empeoró a medida que se acercaba su fecha de parto. Cuando regresaba a casa del trabajo, la casa siempre estaba limpia, incluso cuando le decía que descansara. Jessica seguía haciendo tareas, tratando de levantar colchones pesados o cambiar bombillas quemadas. A veces, intentaba hacer las maletas para regresar a casa, asustada de la ira de su esposo. Pensé que podría necesitar consejería, así que fui con nuestra vecina, que solía ser terapeuta, y pedí una recomendación. Lisa, ¿tienes un momento? Necesito hablar sobre mi hija. Lisa me recibió en su casa y escuchó mi historia. Compartí la situación de Jessica, y ella y su esposo, Kevin, recomendaron una buena clínica. Jessica también se había sentido mal, así que comenzó a visitar el hospital. Lisa y Kevin estaban preocupados por Jessica, así que mientras yo estaba en el trabajo, Lisa la chequeaba. Afortunadamente, Jessica comenzó a recuperarse y sonreía más, como solía hacerlo, a medida que se acercaba su fecha de parto. Llevé a Jessica al hospital cuando empezaron sus contracciones. Le masajeé la espalda y le limpié el sudor, animándola a través del dolor. A medida que las contracciones se hacían más frecuentes, la observé caminar hacia la sala de partos y me senté en una silla, sintiéndome inquieta y ansiosa. Finalmente, escuché los llantos del bebé. Una enfermera salió para decirme que tanto la madre como el niño estaban saludables, lo cual fue un gran alivio. Cuando fui a verlas, Jessica estaba sosteniendo a nuestro bebé dormido en sus brazos. Me sentí enojada con Thomas, pero aún así le dije que habían dado la bienvenida a una niña saludable. Cuando él entró a la habitación del hospital y vio a su recién nacida, soltó, ¡puaj! Los bebés parecen monos, no son nada lindos. Jessica, ni siquiera llevas maquillaje y solo estás acostada. Eres tan floja, ponle un poco de esfuerzo a cómo te ves, eres una mujer. Antes de que pudiera responder, las enfermeras y médicos que escucharon esto perdieron la calma. Se acercaron a Thomas y gritaron, ¿eres siquiera un esposo? Tu esposa acaba de dar a luz, arriesgando su vida. Ella está exhausta. ¿No puedes decir algo bonito? Pero Thomas, visiblemente irritado, respondió, cállense. Mi mamá trabajó justo después de dar a luz. Esto es claramente pereza. Me quedé en shock. Nunca había oído de una mujer que trabajara inmediatamente después de dar a luz. Y tenía sentido que él no lo supiera, ya que nunca mostró interés por el embarazo o el parto. Thomas salió furioso y ni siquiera se presentó cuando Jessica fue dada de alta. Me preocupaba mandarla de regreso con él, así que le dije a Jessica que podía quedarse conmigo, pero ella insistió en regresar a casa, diciendo que no sería justo que la niña creciera sin un padre. A regañadientes, llamé a Thomas para ver si podía ir a recogerlas. Él respondió, estoy ocupado con el trabajo, así que cuida de las cosas allá. No quiero perder el sueño por un bebé que llora, y colgó justo después de eso. Llevé a Jessica a casa, sugiriendo que se quedara hasta que se acostumbrara a ser madre. Thomas no había comprado nada esencial para el bebé, así que fuimos de compras para crear un ambiente acogedor. Ni siquiera había pensado en un nombre para la bebé porque estaba demasiado concentrado en el trabajo, así que Jessica y yo elegimos uno juntas, la llamamos Sara. Nuestros vecinos, Lisa y su esposo, sabían sobre la situación y ayudaron con el cuidado de los niños, así que Sara creció bien. Aproximadamente 3 meses después del nacimiento de Sara, Thomas apareció sin previo aviso para recoger a Jessica y a Sara. Hola, vine a recogerlas. Apúrate, siempre eres tan lenta, gritó Thomas desde la puerta principal. Para ese momento,
La inestabilidad emocional de Jessica después del parto se había calmado, y entendía perfectamente lo terrible que era Thomas. Había decidido divorciarse de él y no tenía intención de volver. Desde detrás de la puerta, Jessica dijo: «No me controlarás más. No voy a volver a casa. Te enviaré los papeles del divorcio, así que fírmalo». Thomas gritó de vuelta: «¿Estás bromeando? En el mundo de hoy, un hombre con esposa e hijos tiene más posibilidades de tener éxito. ¿Cuál es el sentido de casarme contigo si nos divorciamos? Nunca me voy a divorciar». Mi hija estaba furiosa, dándose cuenta de que su esposo la había casado y había tenido un hijo solo por su propio avance profesional. Antes de que pudiera gritarle, la puerta de al lado se abrió. Nuestros vecinos, Lisa y su esposo Kevin, salieron, habiendo escuchado la voz elevada de Thomas. Cuando Thomas miró a Lisa, su expresión cambió. Kevin, que era el supervisor de Thomas, se acercó con una mirada de sorpresa. «¿Así que eres el esposo de Jessica? No puedo creer que un hombre tan horrible como tú, que ha descuidado a su hija durante 3 meses, sea el que se casó con ella. Te falta empatía, y no puedo confiar en alguien como tú en mi equipo. Se lo diré al CEO. Considera cancelada tu promoción», le dijo Kevin a Thomas con firmeza. «Por favor, Kevin, reconsidera», suplicó Thomas, aferrándose a él con lágrimas en los ojos. Kevin lo interrumpió, diciendo: «No tienes nada más que decirme, solo te ha importado tu trabajo». Derrotado, Thomas se dejó caer de rodillas. Kevin era conocido en el vecindario y en el trabajo como un hombre de familia que no toleraba que Thomas tratara a su familia como herramientas. Aparentemente, Thomas había estado fingiendo en el trabajo solo para conseguir una promoción. Ese día, Thomas se fue a casa en silencio, pero una vez en la oficina, comenzó a acosar a sus colegas y subordinados, diciendo: «Oye, ¿podrías poner una buena palabra por mí con el jefe para una promoción?». Cuando nadie accedió, fue directo a la oficina del CEO. «Señor, he trabajado duro para esta empresa todos los días. Mis cifras de ventas son consistentemente altas. Por favor, apruebe mi promoción». El CEO respondió: «He oído de tu jefe que, aunque tus números de rendimiento son buenos, has estado utilizando tácticas agresivas para ganar contratos. Simplemente elevar tus propias cifras no es suficiente. Un acuerdo que dañe la imagen de la empresa sigue siendo negativo, incluso si es exitoso. Si no puedes considerar eso, no puedes ascender». Thomas salió de la oficina del CEO con una expresión derrotada. El CEO era conocido por su integridad y aparecía ocasionalmente en la televisión. Su juicio se basó en más que solo los informes. Después de eso, Thomas perdió su motivación en el trabajo. Sus constantes errores se convirtieron en una carga, y fue transferido a un departamento regional con apenas responsabilidades. Al menos no fue despedido. Una vez que se concretó la transferencia, Thomas siguió viniendo a nuestra casa, diciendo: «Jessica, fue mi culpa, quiero otra oportunidad, quiero ver a Sarah, soy su padre». Tanto Jessica como yo lo ignoramos, pero cuando se volvió demasiado insistente, Kevin le advirtió que lo reportaría al CEO, lo que lo llevaría a ser despedido. Después de eso, no lo volvimos a ver. Parecía que sus sentimientos por Jessica eran superficiales. Cuando Kevin se enteró de que Jessica tenía problemas para finalizar su divorcio, la refirió a un abogado de primer nivel. El divorcio se llevó a cabo sin problemas, y Jessica incluso pudo reclamar compensación por sufrimiento emocional. Después del divorcio, Thomas se mudó a una zona rural y parecía estar viviendo una vida tranquila y solitaria. Kevin me dijo que la última vez que Thomas entró a la oficina, se veía irreconocible. Su camisa y traje estaban arrugados. Había dejado crecer una barba y había perdido mucho peso. En el pequeño pueblo al que se mudó Thomas, no es fácil visitar una tintorería o una tienda de conveniencia sin un automóvil. Ya sea que esté tratando de ahorrar gasolina o simplemente no se moleste, probablemente esté luchando, dado que nunca ayudó con las tareas del hogar. Probablemente no sabe cómo cuidarse a sí mismo. Debería arrepentirse de cómo trató a Jessica como una sirvienta mientras él estaba allí solo. Quizás Thomas siente que ha perdido todo desde el divorcio y la pérdida de la custodia de Sarah. Incluso comenzó a olvidar los pagos de manutención que prometió hacer. Cuando Jessica lo llamó para recordárselo, él le decía lo difícil que era su vida. Casi llorando, le aconsejé a Jessica que informara a su abogado, y tan pronto como solicitó la manutención de los hijos a través de los canales legales, se pagó. Hasta ahora, no hemos escuchado nada de Thomas sobre querer ver a Sarah. Si Sarah quiere comunicarse con él, lo haremos. Pero Jessica y yo acordamos que derramaremos mucho amor en su crianza para convertirla en una excelente adulta, incluso sin un padre presente.